1, 2 y 3. Bueno, bienvenidos queridos amigos, queridos colegas, investigadores, investigadoras a este evento de mujeres investigadoras organizado por la Red de Investigación en Contabilidad Ambiental, Contabilidad y Sustentabilidad. Recordemos que este evento ya lleva 2 sesiones y esta es la tercera sesión en que nos hemos reunido para escuchar a nuestras mujeres investigadoras y mañana tendremos la última sesión. O sea que en promedio han habido, con mañana ya se presentarían 15 expositoras, 15 ponentes, con diferentes temas, ¿no? Hemos pasado desde temas técnicos, de costos ambientales, como temas tan complejos y teóricos como por ejemplo las cosmovisiones indígenas y su relación con contabilidad ambiental. Entonces, bueno, aquí hemos tenido una gran variedad de iniciativas y todas provenientes de mujeres investigadoras. Bueno, hoy tenemos a 3 mujeres investigadoras muy especiales, con mucha experiencia en estos temas. Vamos a escucharlas en su debido orden. Cada una de ellas tiene 20 minutos para hacer su exposición y 20 minutos y 10 minutos, además de eso, para preguntas. O sea que ustedes pueden ir tomando notas, ir escuchando y al final de la presentación hacer sus preguntas. Todo este material ya queda grabado, se cuelga en la nube, así que sus preguntas, sus intervenciones también quedan ahí grabadas como material que más adelante se pueda consultar, ya sea como material para autoaprendizaje o material didáctico para clases en caso de que las personas sean profesores. Bueno, por aquí vemos a personas conocidas de la red, como por ejemplo el profesor Efren Ariza, que siempre nos ha acompañado, el profesor John Montalvo, creo que es el John Montalvo de la Universidad del Valle, bienvenido. Bueno, vemos ya diferentes personas que nos acompañan hoy. Comentaba al comienzo que la conexión, la convocatoria de pronto iba a ser un poquito disminuida, porque muchos compañeros ya están en vacaciones y muchas personas ya quedaron como cansadas de toda esta sesión de Zoom y de conferencias virtuales. Entonces también tenemos que entender eso. De todas maneras, el material queda grabado y puede ser consultado posteriormente para retroalimentarnos. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera invitada de hoy, nuestra primera investigadora. Ella es Mayerlin Ibaret Rodríguez de Rodríguez. Ella es de Venezuela, es una hermana nuestra venezolana, quien hace ya 7 años está aquí en Colombia. Es docente, investigadora, coordinadora del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, líder del Grupo de Investigación Estudios Organizacionales de la Corporación Universitaria Adventista. Mayerlin es magíster en Gerencia Pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Venezuela y es especialista en gerencia de proyectos para el desarrollo de la Universidad Metropolitana. Y también, obviamente, es contadora pública de la Universidad de Carabobo de Venezuela. El tema que tiene Mayerlin ahorita es un tema apasionante, muy importante, que se llama responsabilidad social y contabilidad ambiental, enfoques complementarios. Entonces, Mayerlin, te dejamos, el tiempo es tuyo, tienes 20 minutos para hacer tu presentación. Entonces, las dejo en compañía de la profesora Mayerlin. Mucho gusto.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Esteban, por la oportunidad y a los compañeros de la red también por abrir este espacio en el que podemos difundir el conocimiento que a través de las investigaciones hemos adquirido en los temas de responsabilidad social y contabilidad ambiental. Voy entonces a compartir mi pantalla para que puedan visualizar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si en este momento ya están visualizando la pantalla? Sí, sí, Mayarlin, sí la vemos. Ok, perfecto. Bueno, el tema, como bien lo dijo Esteban, se titula Responsabilidad Social y Contabilidad Ambiental, enfoques complementarios. La agenda para hoy vamos a tratar en primer lugar los referentes teóricos y metodológicos de la responsabilidad social, luego vamos a ver algunos avances en materia de contabilidad ambiental y finalmente plantear algunos desafíos y retos que tenemos para la implementación tanto de la responsabilidad social como de la contabilidad ambiental. Desde hace algunas décadas se viene mencionando el tema de responsabilidad social entre los diferentes sectores de la sociedad, generalmente haciendo énfasis en la responsabilidad social de las empresas. Este tópico, bien o mal entendido, tal razón porque algunos lo entienden como filantropía empresarial, otros consideran la responsabilidad social como una mera estrategia para disminuir impuestos o incluso una estrategia de marketing para mejorar la imagen de la compañía. Este tópico, como les decía, bien o mal entendido, ha surgido realmente en respuesta a las brechas generadas entre el crecimiento económico desmedido por un lado y por el otro el progreso social o bienestar de los seres humanos, acentuando la necesidad cada vez mayor de encontrar mecanismos que garanticen el equilibrio y la armonía entre la actividad económica de los seres humanos y la satisfacción de sus necesidades, entendiendo pues por satisfacción de las necesidades no solamente las físicas, que tiene que ver con la alimentación, el vestido, etcétera, sino también las necesidades emocionales e incluso espirituales de realización, de bienestar y de felicidad. Y ciertamente cuando hablamos de las necesidades, del bienestar y de la felicidad, entran en juego una cantidad de elementos como son los recursos, las capacidades, las condiciones del entorno y también los valores morales y éticos de los individuos y de las organizaciones que en definitiva van moldeando el rumbo de la sociedad. Dado ese contexto, vamos a ir mostrando algunos referentes teóricos y metodológicos de la responsabilidad social. En primer lugar tenemos a Owen, quien en su libro Responsabilidad Social del Empresario, él destaca o puso de manifiesto el papel de la empresa en la sociedad y cómo voluntariamente los empresarios pueden contrarrestar los problemas económicos a través de sus decisiones y acciones empresariales. También tenemos como referente a Klisberg, Bernardo Klisberg, quien es un referente latinoamericano, él es economista, sociólogo y también contador público, quien en su obra Más ética, más desarrollo plantea el aporte significativo de la responsabilidad social para cerrar las brechas de desigualdad y poner fin a la pobreza, destacando la ética como el elemento determinante para lograrlo. Desde esa perspectiva, o lo que este autor propone, es que si lo que motiva al empresario a hacer responsabilidad social empresarial son motivaciones éticas, entonces lo que plantea el autor es que se puede esperar que haya impacto significativo en la calidad de vida de los seres humanos. Por otra parte, tenemos este otro referente teórico que menciona que existen 4 teorías de la responsabilidad social. En primer lugar, habla de la actuación social de la empresa, donde también se menciona pues a Bowen como un referente de esta teoría, que procede de la teoría social, quien destacó y este otro autor, Good, que destacó la interdependencia e interconexión entre la empresa y la sociedad. También está la teoría de valor para el accionista, que es muy cercana a la teoría neoclásica, donde Friedman mencionó que no se puede hablar de responsabilidad social de las organizaciones o de las empresas, sino de los individuos que pertenecen a las organizaciones. Y él mencionaba que la única responsabilidad que tienen los ejecutivos es proteger los intereses de los accionistas, haciéndoles ganar tanto dinero como sea posible. Luego viene la teoría de los implicados, donde se dice, no, es que no solamente hay que responder a los intereses de los accionistas, sino que hay un conjunto de públicos con los cuales interactúa constantemente la empresa y también hay que proteger esos intereses, llámese empleados, proveedores, consumidores, entre otros. Y aquí podemos soportarlo con la teoría de los grupos de interés de Friedman.
También hay otra teoría, que es la teoría de la ciudadanía empresarial, que muy por el contrario a lo que se pensaba en la teoría de valor para el accionista, donde se dice que la responsabilidad no es de las organizaciones sino de los individuos, ellos hacen una metáfora y plantean que la empresa es un ciudadano más y por lo tanto, como un ciudadano más, tiene deberes, derechos y también responsabilidades sociales, civiles y políticas. También podemos mencionar entre los referentes teóricos a Porter y Kramer con la teoría del valor compartido. Ellos vislumbran el carácter estratégico de la responsabilidad social empresarial y mencionan que si lo que la empresa hace como responsabilidad social no crea valor para la empresa, pierde sentido. En cierta medida, esta teoría tiene algunos elementos en común con la teoría de valor para el accionista, puesto que defiende los intereses de estos desde la perspectiva de la creación de valor para la empresa. Por otra parte, tenemos algunas definiciones de organismos o instituciones a nivel internacional, las cuales son ampliamente aceptadas en el mundo empresarial, sobre todo por el gran esfuerzo que han hecho para el desarrollo de manuales, guías o principios orientadores de cómo implementar la responsabilidad social en las empresas, incluso en las pequeñas y medianas empresas. Podemos destacar, por ejemplo, el Libro Verde, que menciona la voluntariedad de las empresas por las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y con sus grupos de interés. Entonces vemos cómo este organismo rescata algunos elementos de las teorías para poder hacer su propia definición de lo que es la responsabilidad social, incorporando, por supuesto, el elemento medioambiental dentro de ella. También tenemos el Instituto Ethos, que plantea en su definición de responsabilidad social, él destaca la relación entre todos los públicos, la relación ética entre todos los públicos y el establecimiento de metas compatibles con el desarrollo sustentable. Por otra parte está una definición que recoge pues gran cantidad de elementos de las teorías y es la definición que da la ISO 26000, donde menciona entre otros aspectos la responsabilidad de la empresa ante los impactos en la sociedad y en el medio ambiente. También rescata el tema de la ética, de la contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. También menciona la responsabilidad ante los grupos de interés y la responsabilidad social, no como una acción aislada, sino vinculada a la estrategia del negocio. De esta forma vemos cómo estos organismos han tratado de conjugar o integrar los elementos expuestos por las diferentes teorías y dictan algunas pautas metodológicas para la implementación de la responsabilidad social. Adicionalmente, pues se pueden destacar también algunas normas y estándares, como la norma AA1000, que es una norma para el aseguramiento de la sostenibilidad, los índices de reporte global, que de alguna manera estandarizan algunos criterios de sostenibilidad, sobre todo para la publicación de memorias de sostenibilidad en las organizaciones. Tenemos también el sistema de gestión ético de Forética, que plantea, pues como todo sistema de gestión, un conjunto de parámetros a observar para poder implementar un sistema de gestión ético en las organizaciones y representa una norma auditable y también certificable. Tenemos los indicadores Ethos y también podemos mencionar la norma SA 8000, aunque esta última básicamente se centra en todo lo que tiene que ver con el trabajo forzado o el trabajo infantil. Entonces, después de este recorrido teórico, podemos apreciar la importancia que se le da al medio ambiente en el contexto de la responsabilidad social empresarial. Al mismo tiempo que se observa, por supuesto, algunas debilidades metodológicas y una escasa estandarización, lo cual limita la comparabilidad de la información socioambiental. Por lo tanto, el esfuerzo académico de los contadores debe ir orientado a la representación de estas realidades empresariales y es aquí donde el tema de la contabilidad ambiental cobra gran relevancia. Dentro de los avances de la contabilidad ambiental, este autor propone o menciona que más o menos desde la década de los 70 se comenzó a considerar el tema de la contabilidad ambiental cuando se intentó incorporar algunos elementos como los pagos por demandas ambientales o los costos por licencias ambientales dentro de los estados contables. Pero sin ningún tipo de planificación, sino que se comenzaron a reconocer algunos elementos, sin duda un avance importante, pero evidentemente no suficiente. Se clasifica desde esta perspectiva la contabilidad ambiental en tres grupos: contabilidad financiera, contabilidad de gestión y contabilidad de costos.
Desde la perspectiva de la contabilidad financiera se puede apreciar pues que no ha habido o que no ha variado mucho el enfoque desde los inicios, porque justamente este enfoque lo que trata es la inclusión de elementos financieros en los informes contables con una visión economicista orientada pues al beneficio empresarial, es decir, cuánto me cuesta o cuánto me gano. Se consideran también dentro de la contabilidad de gestión, hace referencia a los sistemas de gestión ambiental. Aquí podemos referenciar la ISO 14000, donde se toman en cuenta algunos elementos que tienen que ver con el proceso del sistema de gestión ambiental, los impactos, la estimación de riesgos ambientales y del ciclo de vida de los productos. En cuanto a la contabilidad ambiental de costos, también se identifican algunas partidas de costos para revelar la relación costo-beneficio y así poder tomar decisiones empresariales. También desde la perspectiva de algunos referentes a nivel internacional, está el sistema de contabilidad ambiental y económica integrada de la ONU, que nace como respuesta a las peticiones formuladas en la llamada Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 1992, orientado a la inclusión de cuentas ambientales en las cuentas nacionales, pero de los países. Entonces allí se consideran algunos elementos como el cálculo de los costos ambientales, aquí se toma en cuenta la utilización o agotamiento de los recursos naturales en la producción y en el consumo final, y también los efectos de la contaminación en la calidad del medio ambiente por las actividades pues, de producción y consumo. Otro elemento importante a destacar de este sistema es la vinculación de las cuentas físicas con las cuentas monetarias del medio ambiente y de los balances. También está la contabilidad de la conservación de los activos tangibles, y también la elaboración y cálculo de agregados ajustados conforme a las consideraciones ambientales. Empiezan a mencionar también entonces el tema del Producto Interno ajustado con algunos elementos ambientales. Particularmente en Colombia se tiene el sistema de cuentas nacionales ambientales. Allí se representan básicamente tres tipos de cuentas: las cuentas de activos, de flujos y de actividades ambientales y transacciones asociadas. En las cuentas de activos pues se representan los recursos minerales y energéticos y se presentan indicadores de disponibilidad, de agotamiento y de stock. En las cuentas de flujo se representan los flujos de energía, de agua, de materiales y se representan mediante indicadores de productividad y también indicadores de contaminación a estos elementos ambientales. Y también en la cuenta que tiene que ver con las actividades ambientales, ahí se representa lo que tiene que ver con el gasto en protección ambiental, el manejo de recursos y otras transacciones económicas vinculadas al medio ambiente, y hay unos indicadores relacionados con las actividades de protección al medio ambiente. Desde la perspectiva de los estándares internacionales de contabilidad, hay algunas normativas como el IAS 36, 37 y 38, donde el 36 pues, plantea el tema del deterioro de los activos, el 37 norma pues, lo que tiene que ver con las provisiones y activos y pasivos contingentes, y el 38 plantea pues, todo el tema de los activos intangibles. Otro marco de referencia lo tenemos en los estándares internacionales de contabilidad para el sector público, que son las IPSA. Tenemos la ISA 17, donde se menciona, por ejemplo, aquellos bienes que por su importancia medioambiental se consideran como propiedad, planta y equipo. Y también tenemos la IPSA 19, que también trata todo el tema de las provisiones, pasivos y activos contingentes desde el sector público. En estos marcos referentes de la contabilidad ambiental se puede apreciar algunas debilidades metodológicas para el reconocimiento, medición, valoración y posterior representación de los asuntos medioambientales en estados contables que den cuenta de la realidad de la empresa, donde lamentablemente el enfoque financiero sigue prevaleciendo, partiendo pues que desde los criterios de reconocimiento, por ejemplo, un activo se define como un recurso controlado por la entidad del que se espera obtener beneficios económicos. Y como bien dijo el profesor Mejía en alguna de sus publicaciones, en esta definición, un buen número de recursos ambientales no tienen la posibilidad de ser reconocidos a nivel contable. Y lo mismo sucede pues con los pasivos, que contablemente, de acuerdo a los avances existentes, no alcanzamos a representar la deuda que tienen muchas empresas con la naturaleza.
En esta investigación, entonces, se pudo encontrar que hay al menos 4 enfoques o 4 puntos de vista desde los cuales se puede mirar la contabilidad ambiental. El más predominante, no por su importancia, sino porque es lo que más se ha trabajado, es, como ya lo hemos dicho, el enfoque financiero, que de la misma forma como se mencionó con la responsabilidad social, muchas veces la mirada está puesta en el beneficio o en el lucro. Otra forma de ver la contabilidad ambiental es desde lo ecológico, desde la protección pues, de la riqueza ambiental. Otra desde lo social. De hecho, hay algunos autores que incluyen dentro del campo disciplinar de la contabilidad social, incluyen a la contabilidad ambiental, considerando a la naturaleza pues, como parte del medio ambiente que rodea a la persona y de allí su carácter pues, social para ser incluido como tal. También otro enfoque es el enfoque moral, donde la ética empresarial juega pues un papel significativo. Entonces, un elemento importante a mencionar relacionando los dos temas principales de esta disertación es que los estándares de la responsabilidad social dentro de los aspectos a mostrar en las memorias de sostenibilidad o reportes de responsabilidad social incluyen el componente ambiental dentro de los criterios a evaluar. Y aunque evidentemente la memoria de sostenibilidad no sustituye un sistema de contabilidad ambiental, puesto que por lo general carece de objetividad y representa solamente lo que la empresa quiere mostrar, lo que quiero destacar con esto es que para la responsabilidad social, el componente ambiental es uno de los aspectos a tener en cuenta en la gestión de la responsabilidad social dentro de las empresas. Razón por la cual, pues todos los esfuerzos por desarrollar un sistema de contabilidad ambiental en las empresas constituye un gran aporte para la revelación de la información para poder tomar decisiones, sobre todo en las empresas que por una u otra razón han decidido transitar por la senda de la responsabilidad social empresarial. Quedan 5 minutos. Listo. De manera que la responsabilidad social, por una parte, es una forma de gestión de las empresas en base a algunos parámetros contemplados en los estándares internacionales, y la contabilidad ambiental viene a ser una forma de representación contable de estos aspectos medioambientales en los que intervienen las empresas. Vamos a plantear entonces rápidamente algunos desafíos y retos para la responsabilidad social y la contabilidad ambiental. En primer lugar, es evidente que en el sector empresarial pues, prevalece el interés por el beneficio económico sobre los aspectos sociales o ambientales, lo cual disminuye tremendamente las probabilidades de implementación de la responsabilidad social y más aún de una contabilidad ambiental. Si en el sector empresarial, lamentablemente, no se perciben beneficios económicos directos por su aplicación, los motivos para emplearla se van a ver disminuidos. Otro elemento a superar, otro desafío, es el gran desconocimiento por una parte y por otra parte desinterés de empresarios, gerentes y también pues de los contadores en este tema. Por otra parte, la valoración de lo económico sobre lo ambiental y lo social en el mundo de los negocios y en el campo disciplinar contable ha limitado en gran medida el desarrollo de estándares internacionales de contabilidad que le apunten a la sustentabilidad y han limitado el avance en cuanto a la uniformidad de criterios para reconocer, medir, valorar y representar todo lo que tiene que ver con la realidad de la empresa en todas sus dimensiones. Entonces, para los contadores, definitivamente tenemos el desafío de seguir investigando hasta encontrar formas de representación contable que reflejen la realidad de la empresa, manteniendo el equilibrio de no responder a intereses particulares, sino fijar la mirada en lo colectivo. También el tema de que no hay regulaciones, ¿cierto? Y de que tanto la responsabilidad social como la contabilidad ambiental están marcadas por su carácter voluntario, eso de alguna manera también limita el hecho de que se implemente, puesto que las empresas por lo general se dedican a hacer lo que les exige la ley o lo que les genera beneficios o utilidades. Es por ello que debemos crear conciencia entre la comunidad contable, la comunidad académica y empresarial sobre estos temas sociales y ambientales. Y desde las universidades tenemos también un gran desafío en torno a este tema, no solo desde la investigación, sino también desde la creación de conciencia en nuestros estudiantes para poderlos familiarizar con estos temas y profundizar en ellos, la necesidad de que los mismos son de gran relevancia para la preservación de la vida tanto ecológica como humana, ¿cierto? Y ya para concluir,
quiero mencionar que aunque en muchos casos sigan prevaleciendo estos intereses económicos, no se puede desestimar cualquier esfuerzo empresarial por avanzar hacia lo social o hacia lo ambiental, ya que al ser un tema voluntario hay que apelar a la ética por una parte, pero también a los beneficios o ventajas que se derivan de las prácticas de responsabilidad social para aquellos a quienes las razones éticas no sean suficientes. En definitiva, de lo que se trata todo esto es de ser felices, es decir, de buscar el bienestar humano, pero en un contexto de equilibrio. Yo creo que equilibrio es la palabra clave que define todo esto, porque hay que ser tan feliz como me sea posible, pero respetando los derechos de los otros, incluso de las generaciones futuras, que tienen el mismo derecho que yo a disfrutar de la naturaleza y de los recursos que en este momento poseemos. Así que este es mi pequeño aporte pues desde la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayarlin, por tu presentación. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, tenemos 10 minutos para preguntas. Por favor, si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, puede hacerla directamente en el micrófono, abre su micrófono y la hace. O si pues, también la quiere escribir en el chat, pues es aceptable. Pero pues ya que somos poquitos, podemos hacerla directamente en el micrófono, no hay ningún problema. Entonces, estamos abiertos a las preguntas. Hola Mayerlin, ¿cómo estás? Hablas con Alexander. Buenas tardes. Muchas gracias por tu charla. Fue bastante agradable. No, yo solo te tengo una pregunta. ¿No es una incongruencia pensar en una contabilidad ambiental desde el marco de la simple información financiera? ¿Sí? Al finalizar tu charla, decías que los gerentes buscan solamente el beneficio, pero no es solamente una responsabilidad de los gerentes, sino de los dueños del capital. Y las NIF están enmarcadas dentro de esos dueños del capital que son los inversores, y al inversor pues solo le preocupa un poco su rentabilidad. Entonces no sería una incongruencia solamente establecer esos estándares en términos de información financiera. ¿No habrá posibilidades de otros estándares medioambientales que te permitan como ubicar la contabilidad también por fuera de esos elementos de información financiera? Sí, justamente lo que mencionaba era que a nivel de los estándares internacionales aún hay muchas debilidades para poder reconocer lo que tiene que ver con lo que es un recurso ambiental, ¿cierto? Para reconocerlo como un activo o incluso también desde los pasivos. No alcanzamos, desde esa perspectiva de esos estándares financieros, no alcanzamos a dimensionar toda la deuda que puede tener una organización frente al medio ambiente y a la naturaleza, ¿cierto? Cada vez que se extrae un recurso de la naturaleza para incorporarlo en un proceso productivo, nosotros realmente no estamos dimensionando si solamente nos vamos a lo financiero. Por eso mencionaba que justamente el desafío que tenemos como contadores es empezar a mirar, porque lamentablemente pues tenemos unos paradigmas a nivel financiero y es lo que se ha abordado, digamos, históricamente a nivel contable, y es que tenemos muy marcado ese paradigma rentístico financiero y es lo que nos dificulta empezar a explorar otras opciones. Por eso la importancia pues de todos estos eventos que son interdisciplinarios, donde el ingeniero ambiental puede aportar cómo medir los aspectos ambientales en unidades físicas, ¿cierto? Cómo desde la parte social, los sociólogos, desde el impacto en la calidad de vida o el bienestar, ¿cierto? Entonces no solamente lo financiero, obviamente es como lo que mencionaba, es que es predominante no porque sea lo más importante, sino porque es lo que más se ha trabajado, ¿cierto? Y es lo que siempre está presente cuando se habla de los temas contables, cómo representar en los estados contables. Entonces siempre el elemento financiero es como el que va marcando la pauta, y justamente de lo que se trata es que como contadores tenemos que buscar formas alternas de poderlo representar, porque definitivamente con lo financiero únicamente nos estamos quedando cortos. Pero lamentablemente es lo que va marcando, digamos, la pauta, siempre ha sido lo financiero y justamente ese es el desafío. Por eso lo planteo como un desafío o un reto a abordar. Vale, Mayerlin, muchas gracias. Gracias, Alexander, por la pregunta.
Bueno, hay otra pregunta. Bueno, yo quisiera hacer más que una pregunta, un comentario respecto a lo que estamos hablando. Yo creo que la exposición de Mayerlin es una exposición, digámoslo así, una introducción a lo que es la contabilidad ambiental desde una perspectiva hegemónica de las prácticas que tiene actualmente el sistema económico predominante. Esa postura, digámoslo así, que es aceptable desde el punto de vista académico, porque tenemos que conocerla, cuáles son sus fundamentos teóricos y cuáles son sus exponentes, cuáles son sus corrientes doctrinales, como ella muy bien lo expuso al comienzo, ¿no? Todas estas teorías relacionadas con la responsabilidad social empresarial, que valga decir que tienen un fundamento o un antecedente muy importante, que fueron las cumbres de Naciones Unidas en 1972. Entonces, digámoslo así, que el capital organizado, cuando comenzó a pensar las soluciones en el medio ambiente, instrumentalizaron esas soluciones a través de la responsabilidad social empresarial. Entonces, desde esa perspectiva, se comienzan a unir diferentes metodologías para hacer estos informes de responsabilidad, y también algunas normas internacionales de contabilidad creen dar respuesta a algunas de estas metodologías. Pero obviamente que la discusión es mucho más amplia, ¿no? Porque uno podría comenzar a pensar, bueno, este es el marco adecuado para hablar de sustentabilidad. Bien, entendemos que toda tu charla habla en el marco de la sostenibilidad corporativa, ¿no? Entonces uno ahí comienza, se podría plantear otra vez el debate que ya lo hemos hecho aquí en la red, en cuanto a qué es sostenibilidad y sustentabilidad. Sí. Pero bueno, simplemente es el comentario que quería hacer. Pero me parece pues muy válido tu exposición y esos marcos teóricos que estás planteando, y también los problemas que estás planteando que tienen esos marcos, ¿no? Que tú misma estás diciendo que uno de los grandes problemas que tiene es su sesgo altamente crematístico monetario en sus mediciones. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para... Sí, Esteban. Efren, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, Mayerlin. Va a agradecer la presentación porque haces una muy buena síntesis, y la pregunta va orientada un poco en la dirección que planteaba Esteban, porque tú utilizas la expresión no desarrollo sostenible, sino sustentable, ¿no? Y creo que hay una intencionalidad al acercarte desde esa concepción sustentable, porque también interprete que haces una crítica precisamente como a ese imperialismo de la contabilidad financiera, como señala Esteban, 2021 y todavía, 2020, perdón, y todavía no distinguimos la diferencia entre oikos nomos y crematística que propuso Aristóteles en la política. Entonces quisiera como un poco que nos develaras cuál es esa intencionalidad cuando tú haces el abordaje de cómo poder articular responsabilidad social con contabilidad ambiental desde un enfoque de sustentabilidad. Y pues, solo quiero dejar ahí un debate que nos toca dar en ese escenario, que tiene que ver con la teoría del valor y de la economía clásica. La contabilidad no está dando cuenta de los valores de uso, ¿no? Solo estamos dando cuenta de los valores de cambio. Entonces, para la reflexión ambiental, tú lo dejabas ahí
Es decir, de lo que uno puede inferir a partir de tu charla es que también estás apuntándole a esa discusión sobre dar cuenta de los valores de uso. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por esa excelente síntesis. Sí, justamente Efren, Esteban y los que nos escuchan, básicamente digamos que he querido presentar el referente teórico desde la perspectiva de lo que tenemos y lamentablemente lo que más tenemos es sobre ese enfoque financiero, ¿cierto? Pero justamente el desafío que tenemos es empezar a pensar, Y así pero son como más brillantes. desde la perspectiva justamente de la sustentabilidad. Entonces, en esa perspectiva es que hay que empezar a mirar, bueno, cómo desde la contabilidad le apuntamos a la sustentabilidad más que a la sostenibilidad, pero también la sostenibilidad es una postura que se tiene y que no podemos desconocer, porque hay que entender que también hay unos intereses de los capitales, los cuales también se deben proteger, ¿cierto? Hay que proteger ambos intereses, tanto los capitales como los intereses de todos los demás públicos con los que interactúa la organización, incluso pensando en generaciones futuras, incluso pensando en el medio ambiente, pues también como un elemento a defender, ¿cierto? Entonces, por eso planteaba como que hay varios puntos de vista de dónde mirarlo, pero a lo que debemos apuntarle definitivamente es al equilibrio para proteger lo social sin desconocer lo ambiental y lo económico, porque son elementos que no hay que desconocer, pero en definitiva de lo que se trata es de proteger la vida del ser humano y de su medio ambiente, entendiendo como medio ambiente pues todo el aspecto ecológico que interviene pues en ello, ¿sí? Muchas gracias, Mayarly. Bueno, para pasar a nuestra siguiente expositora, quisiera solamente dejar ahí también en el debate, como el profesor Ariza también quiere dejar como en el aire debates y preguntas, pues yo creo que eso es lo importante de estos eventos, ¿no? Porque estos eventos no es para hacer respuestas, para dar respuestas, sino para dejar preguntas incógnitas y dañarnos la cabeza, como me decía un profesor cuando yo estaba estudiando en el bachillerato. La pregunta o lo que quisiera yo provocar es acerca del tema de los valores y de las teorías del valor. Hasta ahora nuestras discusiones, sí mucho llegan a esa dicotomía entre valores de uso y valores de cambio. Pero ya desde el punto de vista ambiental, la discusión va mucho más desarrollada, porque esos valores son solamente una de las categorías de valor que se conoce como valores instrumentales. Pero además de esos valores instrumentales, hay otros valores que tienen que ver con la sustentabilidad, que son los valores relacionales, y hay otros valores que se conocen como los valores intrínsecos. Y en esas discusiones, en qué son esos valores y cómo medirlos, pues nosotros, los contadores públicos y las ciencias económicas, pues apenas estamos dando los primeros pasos, pero entonces dejo al menos estas categorías para que nosotros comencemos a pensar y a referenciar problemas relacionados con esas categorías de valor, ¿no? Entonces recuerden que además de valores instrumentales, hay valores relacionales y hay otros valores que son los valores intrínsecos que tiene la naturaleza por sí misma. Así es, Esteban, así es. Apenas es la punta del iceberg esa discusión sobre el valor de uso y valor de cambio. Es claro, una de las críticas que se hace desde el acercamiento al mundo que se hace desde la modernidad es lo instrumental, ¿no? Es lo instrumental como aborda o pretende abordar el conocimiento y a partir de ahí pues estas teorías del valor son instrumentales y hay que explorar en el debate contemporáneo toda la serie de valores relacionales, algo de lo que se planteaba en la pasada sesión, la reciprocidad, la alteridad, bueno, etcétera. Esa es una discusión y además un componente donde podemos profundizar en escenario de investigación muy importante. Esteban,
es que en el chat aparece Laura Arias haciendo una pregunta. Me voy a permitir leerla. Buenas tardes. Soy actual estudiante de contaduría pública y me interesa mucho irme por la contabilidad ambiental y la responsabilidad social, pero no sé por dónde comenzar al buscar una práctica o ver hacia el futuro. Pregunta, ¿tú qué me recomendarías? Pues siempre nos encontramos que priman los intereses económicos. Importante pregunta. Mayarly. Mi pregunta es para Mayarly, ¿no? Sí, señora. Sí, señor. Bueno, mira, desde la perspectiva, yo creo que todas las teorías, ¿cierto? Tanto la de responsabilidad social, contabilidad ambiental, con las diferentes perspectivas que se puedan abordar, yo creo que todas tienen elementos interesantes que hay que rescatar, ¿cierto? Y por eso cuando uno investiga hay que fijarse desde varias posturas para poder tratar de entender, ¿cierto? Todas tienen elementos a rescatar y todas tienen elementos a criticar. Entonces, cuando pensamos en por dónde comenzar, yo creo que por eso en la charla lo mencionaba, yo decía, si bien es cierto que muchas organizaciones están implementando la responsabilidad social por un tema de imagen corporativa, pues no importa, allí debemos conquistar espacios, ¿cierto? O sea, hay que tratar de conquistar espacios donde se están dando. Y nosotros poder poner el tilde que le queremos dar de acuerdo a lo que hemos estudiado y lo que hemos investigado. Por ejemplo, cuando se da la discusión de desarrollo sostenible, nosotros intervenimos en esos espacios y empezar ¿qué es lo que hacemos, digamos, en esta red? Empezar a la gente a plantearle la pregunta de dirigirse hacia el desarrollo sustentable. Cuando se plantean todos estos temas, porque a nivel, digamos, económico, hay muchos temas y mucho de lo que se mencionaba aquí es de lo filosófico, también se ha abordado desde lo económico, pues todo lo que tiene que ver con el capital social, con el capital relacional desde la perspectiva económica, administrativa, y cómo eso lo trasladamos a lo contable. Hay muchas discusiones que se pueden dar desde lo que representa bienestar o calidad de vida, ¿cierto? Porque lo que es bienestar para un grupo no necesariamente lo es para el otro. Entonces hay que empezar a entender todo este mundo tan complejo que no podemos estandarizarlo y meterlos a todos en un mismo saco, pues como diríamos, sino que hay que empezar a mirar. Y por eso la importancia cuando la joven pregunta de por dónde irse, yo creo que hay que empezar a conquistar espacios donde se esté dando, por ejemplo, el tema de responsabilidad social. ¿Ok? En esas empresas que están abordando ese tema, si lo están haciendo por imagen corporativa, empezar nosotros a conquistar esos espacios y llevarlos a pensar de pronto en aquellos elementos éticos, aquellos elementos de los valores, aquellos elementos de la supervivencia, aquellos elementos de cómo eso no solamente se revierte en beneficios para la empresa, sino por el deber ser, ¿cierto? Sino porque tenemos que buscar el equilibrio de proteger y respetar los derechos del otro. O sea, hay un conjunto de elementos y obviamente desde la implementación siempre hay una visión muy sesgada. Yo me atrevería a decir, y a lo mejor estoy pecando aquí por generalizar, pero me atrevería a decir que hay una visión muy sesgada en la mayoría de las empresas que están implementando responsabilidad social, y justamente ahí es donde tenemos que empezar a dar nosotros como ese aporte desde nuestras disciplinas. Muy bien, muchas gracias, Mayarlyn, por tus respuestas, por tu exposición. Bueno, también otro tema que asalta aquí es el tema, simplemente lo quiero dejar ahí nombrado, es el tema de la responsabilidad social y penal corporativa, ¿ya? Que es otro término que está cogiendo fuerza y que de pronto es más fuerte y que evita que esto de los informes se hagan solamente de manera voluntaria, ¿no? Mientras que no hayan sanciones penales y solamente haya una sanción ética y social, eso no va a tener mayor repercusión. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente expositora. Es una expositora que ella hace parte del comité ad hoc de nuestra red de contabilidad, de investigación en contabilidad ambiental. Ella es Yuri Carolina Rojas Gómez. Yuri Carolina Rojas Gómez es ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia.
contadora pública de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales y en No, ese Ecoauditoría. no es mi perfil. Creo que te saltaste al de otra persona. Ah, no, ese no es tu perfil. Bueno, yo tengo aquí algo que dice, perdón, tengo experiencia en docencia universitaria, en investigación, mis principales áreas de trabajo son asuntos agrarios, campesinos. Bueno, creo que no tengo entonces tu perfil aquí escrito, o tengo una confusión en el perfil, entonces primero le pido disculpas al auditorio, pero entonces voy a dejar a Carolina que presentes tu perfil directamente, digas tu experiencia, a qué universidad Vale. estás y inicias tu exposición, ¿listo? Y disculpa pues ahí el inconveniente con lo del perfil. No, tranquilo, seguro fue ahí una confusión. Bueno, bueno, para lo del perfil, entonces, pues yo soy, mi formación básica es como contadora pública. Hice mi maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, los dos en la Universidad Nacional. Y bueno, hasta ahora estoy iniciando mis estudios doctorales, también en estudios ambientales. Y pues les puedo contar que yo me interesé por estos temas desde que estuve como estudiante, participando en diferentes eventos académicos y pues desde ahí no me he salido de avanzar y trabajar en estos temas. Y antes de iniciar mi investigación, pues agradecer a este espacio. Me parece muy importante que se abran escenarios en los cuales se reconozca y pues podamos hablar las mujeres que siempre estamos a veces como muy ocultas o muy relegadas. Todavía uno ve muchos eventos en contaduría pública, incluso de perspectiva crítica, que son primordialmente panelistas hombres, y creo que pues este espacio es de celebrar por eso, porque tiene que ver con esa apertura incluso también a la diversidad y a reconocer pues otras formas de pensar, de investigar y de abrir estos caminos. Bien, entonces el título que le he dado a mi exposición es Retos para la construcción de una contabilidad para la sustentabilidad frente a la valoración ambiental. Pues quiero decirles que el asunto de la valoración ambiental es uno de los temas que más me llama la atención. Lo que les voy a presentar ahora son unas reflexiones que he hecho a partir del abordaje de algunos textos y de algunos intereses particulares que yo tengo. Entonces, ahora no me está pasando. A ver, ok. Por eso para esta exposición pues la divido en tres partes. La primera tiene que ver con la necesidad de repensar la producción y la empresa como el ente contable, basado en la delimitación de aquello que va a ser representado, medido y valorado por la contabilidad. En esta diapositiva, pues básicamente presento cuál es mi punto de partida, cuál es como la postura desde la cual voy a plantear estas reflexiones y pues entender que me interesa empezar a pensar acerca de... No salí de aquí, no se salí de aquí. ¿Hola? Puedes activar tu audio. Hola. Sí, ya ¿No te me están escuchamos. escuchando? Sí, ya te escuchamos. Lo anterior no se escuchó, ¿verdad? Sí, se escuchó. Lo que pasa es que hubo una interrupción y yo silencié el micrófono de todos. Ah, ya. Ah, ok, vale. Perfecto. Bien, entonces, pues les decía que mi punto de partida tiene que ver con un interés pues también personal de empezar a pensar en la construcción de alternativas desde la contabilidad, y desde ahí me parece que un reto importante de la contabilidad es salirnos un poco de la empresa, que es en el seno de la organización productiva que han emergido las problemáticas sociales y ambientales que nos llevan a la crisis actual,
y por eso me interesa cómo acercarme hacia la construcción de alternativas que están en manos de comunidades y grupos que pues están intentando plantear formas productivas y formas de relación distintas con la naturaleza, y también que esto implica la necesidad de diferenciar a los grupos humanos, porque a veces como que ponemos a todos los humanos en la misma bolsa y pues nosotros bien sabemos que no es lo mismo la agencia y la acción de quienes trabajan bajo una lógica de una visión técnica, financiarizada, que están en el mundo empresarial, versus estos grupos y comunidades que se están pensando otras posibilidades productivas. Y en ese sentido creo que esa es una cuestión que me parece relevante. Otra cuestión es que cuando se habla de la necesidad de crear una contabilidad ambiental, algunos autores han planteado la posibilidad de dos caminos. Uno de esos caminos es realizar algunas modificaciones frente a la contabilidad, y allí aparecen asuntos como la generación de reportes de sostenibilidad o el intento de asumir aspectos ambientales desde la contabilidad financiera. Pues en ese aspecto digamos que no podríamos hablar de contabilidad ambiental, y que se trata sobre todo de realizar ciertas modificaciones. El otro camino es la posibilidad de reconstruir las bases de la contabilidad, iniciando por transformar los principios contables, y mi postura lo que busca es sentarse en este segundo camino. Esto con el objetivo primordial de lo que plantea Martínez Echevarría en un texto que es muy corto pero muy sustancioso, que se llama La empresa como problema ecológico, y plantea que un aspecto positivo de toda la crisis social y ambiental es que se denota la necesidad de volver hacia el control moral y político de la acción productiva, y no que nos quedemos solamente en los criterios técnicos. Y como nosotros sabemos, pues la contabilidad básicamente se mueve en esos escenarios de comprender y de tomar decisiones desde aspectos técnicos orientados a lo que es el crecimiento económico. En este sentido, entonces, es necesario repensar la idea de empresa, que es la que produce el problema ambiental por la lógica que guarda. Eso implica que la empresa, o más bien la unidad productiva, tenga que ser vista como un sistema abierto donde sucede la producción, y en ese sentido pues hay que modificar en primer lugar ese principio de entidad de la contabilidad, que esto pues ya lo han planteado también otros autores. Lo mismo con la toma de decisiones, que pues tenemos que pasar de pensar en que los procesos de toma de decisiones se centren solamente en criterios técnicos para generación de beneficios, sino que se reconozca la necesidad de volver a ese control moral y político de la acción productiva, pero también de reconocer los procesos sociales y las relaciones de poder que están alrededor de las tomas de decisiones, incluyendo cómo se usa la contabilidad como revestida de una neutralidad, y que en base de ella se toman decisiones que terminan generando y aportando a la generación de problemas sociales y ambientales. Esto implica reconocer que las personas y los seres humanos no somos agentes racionales, sino que nuestras decisiones están basadas en expectativas, creencias, perspectivas, y todo esto lo podemos denominar motivaciones, que no implican, que implica una diversidad en la manera como se toman las decisiones, y eso también debe ser transformado incluso desde las ciencias económicas. Bueno, acá no puedo ver bien. Ok. Y esta última tiene que ver con la necesidad de reconocer la diversidad de valores que está asociada a aspectos culturales, a estas motivaciones de las personas y de las sociedades en las cuales se desarrolla la actividad productiva. Entonces, desde ese punto de vista, pues lo primero es reconocer esas críticas que se dan frente a la producción, en el sentido de que la producción usa y requiere tanto de la naturaleza como de la sociedad, pero la producción en términos de su significado se ha revestido de una connotación positiva, hasta el punto de vista de que socialmente pues también hay unos dichos asociados a sea productivo. Las actividades ociosas casi que se ven como algo indeseado, y en ese sentido pues la producción se ha visto simplemente desde su lado positivo, basado
en entender, en el entendimiento de un conocimiento y un pensamiento racional que nos ha llevado en términos de la producción al crecimiento económico para generar unas cifras y a la final generar unos procesos de acumulación de capital. En ese sentido, pues se reconoce que la naturaleza, desde la contabilidad, pues tenemos que, en términos de el ejercicio práctico, la contabilidad asume a la naturaleza y a la sociedad, o más concretamente a la fuerza laboral, como un costo. Y lo que tenemos es que casi que en la toma de decisiones los costos más que resultar, casi que resultan prohibidos en el sentido de que necesitamos disminuirlos y en lo posible eliminarlos para que ese beneficio económico sea cada vez mayor. Pero detrás de esto, pues lo que tenemos es que por el otro lado, la producción ha generado y tiene sin duda una connotación también negativa, en la cual aparecen todos unos problemas de acumulación de elementos tóxicos que generan problemas muy fuertes sobre la sociedad y sobre la naturaleza. Y esto implica que los costos, como en su significado también, pues los costos terminan siendo la retribución que se hace a la naturaleza y a la sociedad en términos de mano de obra y en términos de la retribución a las materias primas. Pero bajo la lógica de que es necesario disminuir estos costos, pues tenemos que pensarnos si queremos seguir manteniendo esa lógica y si desde la toma de decisiones nos parece que la contabilidad debería asumir como criterio técnico la disminución de los costos, cuando esto finalmente tiene que ver con o ve afectado las retribuciones que se hacen sobre la naturaleza, la cual en los discursos de la política pública ambiental a nivel global, a nivel de los estados, incluso a nivel de los diálogos que se hacen entre las personas, pues queremos conservar la naturaleza, queremos que la gente tenga altos niveles de empleo. Entonces tenemos que repensarnos si esa noción de costos, que está basada en un criterio técnico de que ojalá lo podamos disminuir para mantener el crecimiento económico, es lo que debería primar en la lógica de la toma de decisiones basadas en la información contable. En este sentido, pues acá lo que planteo es un resumen de la propuesta hacia dónde debería girar la contabilidad. Entonces, primero, pues ampliar su mirada patrimonialista hacia una mirada socioeconómica, ampliar los límites de la propiedad privada y reconocer aspectos de la comunidad donde opera y a la que le sirve, y no solamente los asuntos relacionados con dar cuenta de la ganancia. En ese sentido, pues desde un punto de vista de los objetivos sociales, las actividades productivas, pues obviamente tienen que transitar de centrarse en la maximización de la ganancia hacia la sustentabilidad, y eso nos implica que la noción de entidad que se define desde la contabilidad, pues considere estas ideas de entender a la actividad productiva como un sistema económico abierto. En ese sentido, pues me he inquietado por mirar, bueno, pero ¿cómo podríamos redefinir ese principio de entidad? Y me encontré pues con este concepto que es muy interesante, que es sobre los sistemas socioecológicos, en los cuales se plantea que no como el ser humano separado de la naturaleza, sino el ser humano en la naturaleza, que nos trae y nos implica transformar la lógica fragmentada que se ha difundido tanto desde la ciencia moderna, desde la modernidad. Aquí cito un fragmento del autor que trabajé en torno a esta idea de los sistemas socioecológicos, en el que plantea el enfoque de la gestión de los ecosistemas y los recursos naturales no debe centrarse en los componentes del sistema, sino en sus relaciones, interacciones y retroalimentaciones. Y ahí es donde me parece que este concepto tiene un potencial gigantesco, porque como plantea Arturo Escobar en estos últimos trabajos que viene desarrollando también de repensarse cuáles son las transiciones y las posibilidades para construir la sostenibilidad, pues se plantea de que hay que reconocer que las cosas no son en sí mismas, sino en la relación. Por tanto, pues hay que plantear una lógica
relacional. En la segunda parte, pues me voy a referir a limitaciones de la medición y valoración en contabilidad. Y por supuesto que al respecto hay que reconocer pues que la manera como la contabilidad hace la medición y la valoración pues está asociado a su carácter moderno. En el ideal moderno pues frente a la medición, recordemos que las matemáticas se identifican como el lenguaje de la naturaleza se entiende como una máquina, y todo el conocimiento que se construye a partir de la ciencia moderna se piensa para el dominio y el sometimiento de la naturaleza. Esto ha llevado y tiene unas implicaciones frente a la relación con la naturaleza, y es que pues primero mejora la comprensión acerca del entorno. La segunda es que la experimentación y manipulación de la naturaleza pues genera unas afectaciones. Entonces ahí pongo como ejemplo la construcción de una represa que implica todo un bagaje de conocimiento para poder realizarla, pero eso implica sin duda un sometimiento y dominio de la naturaleza. Y tercero, pues es un conocimiento del cual se dota de poder a la toma de decisiones y que se considera pues que es, mantiene legitimidad. Otra cuestión asociada a la medición, que sobre esto no voy a poder profundizar mucho porque ese tema es súper amplio, estoy dando como brochazos de las cosas, es sobre la medición cardinal y la medición ordinal. Entonces hay que diferenciar estas dos mediciones porque algunas de las limitaciones en términos prácticos tienen que ver con la diferencia entre estas dos formas de medición. La medición cardinal implica que haya una propiedad de adición, mientras que la medición ordinal pues tiene que ver con generar un orden y por tanto tiene que ver con las preferencias que se asignan frente a las cosas. En el caso de la contabilidad, la manera como se refleja esta lógica moderna tiene que ver con procesos de homogenización, reduccionismo y unidimensionalización de las cualidades en términos monetarios. ¿De cuáles cualidades? Las cualidades de la naturaleza y del trabajo humano, que al final se convierten y se expresan únicamente en estos términos monetarios. También tiene pues su parte, la parte que se ha resaltado como positiva, y es que logra mostrar el beneficio económico, pero a pesar del deterioro ecológico y social que genera. Por tanto, pues no representa fielmente la realidad como se plantea, y ahí aparecen muchas limitaciones. La contabilidad convierte los flujos físicos en cifras, y además la contabilidad, pues recordemos que hay un reconocimiento de que a través de los términos, de las categorías, de las palabras que se usan, pues cada cosa es un lenguaje que significa. Entonces lo que hablaba de los costos dentro de la contabilidad, cuando yo escucho costos, pues ya hay una lógica de gestión frente a esos costos, en los que ojalá podamos disminuirlos, pues para garantizar este objetivo del crecimiento económico. Cuando hablamos de pasivo ambiental o pasivo laboral, pues son términos que en la manera como están expresados tienen una lógica negativa o una connotación negativa más bien, pero si yo pienso el pasivo ambiental como la posibilidad de conservación de la naturaleza, o el pasivo laboral como las retribuciones a la sociedad para disminuir el desempleo o para que las sociedades tengan calidades de vida distintas, más amables, pues el lenguaje cambia y la connotación también puede cambiar. Y por último, pues la contabilidad a partir de los procesos de medición y valoración dota de carácter de objetividad a la información que genera, pretendiendo representar en su completitud todo el objeto que es medido. ¿Cuáles son? Digamos que aquí lo que muestro es como una clasificación de problemas frente a estas bases modernas de la medición, y lo divido en dos tipos de problemáticas. Una, los problemas asociados a asuntos de gestión, y otro frente a ideas del funcionamiento de la naturaleza y la sociedad. Frente a los asuntos de gestión, con estas formas de medición, lo que sucede es que se toman decisiones con criterios técnicos reduccionistas sin considerar los efectos relacionales. Por eso es importante que el tránsito
hacia la construcción de una nueva contabilidad tenga en cuenta las relaciones y no los elementos de manera separada. Y el otro es que realiza mediciones sobre cualidades cuantificadas y no sobre cantidades. Entonces no diferencia entre la medición cardinal y la medición ordinal. Frente a las ideas del funcionamiento de la naturaleza y la sociedad, entonces, pues por un lado, esta forma de medición que viene de la modernidad ignora aspectos cualitativos de la existencia del cambio natural y social, porque lo que hace primordialmente es tomar como referente un espacio-tiempo absoluto que se supone neutral, pero pues que eso no se corresponde con el conocimiento actual que se tiene sobre la manera como funcionan y se relacionan los sistemas naturales y sociales. La otra limitación en este aspecto es que la cuantificación de un atributo cualitativo no cambia la esencia del propio atributo. Sin embargo, sí se toman decisiones sin considerar este aspecto. Frente a la valoración, este tema es supremamente amplio. Aquí solamente voy a presentar algunas cosas para presentar los retos sobre los cuales pues me ha interesado trabajar y que pues ojalá haya más personas interesadas en que pues trabajemos conjuntamente en estos temas. Entonces, primero, ya algunos compañeros han mencionado algunas cosas, pero primero acá retomando algunas críticas desde los trabajos de Naredo y Georgescu-Roegen, pues hay una crítica a las ideas de valoración de los clásicos basadas en el trabajo, en el que se plantea que es incongruente esta idea con las condiciones actuales de trabajo y las tasas de desempleo, porque si el valor radicara en el trabajo, pues esto no debería suceder. Entonces Naredo plantea que usar el criterio del trabajo, el uso del criterio del trabajo en las nociones de medición de los clásicos resulta ser una metáfora y no una aplicación práctica. Y si lo pensamos desde el punto de vista de la contabilidad, cuando vemos sobre el método contable, se habla de que la contabilidad capta una realidad, hace unos procesos de medición que implica identificar unas cualidades sobre las cosas para medirlas, asignarles una unidad de medida y luego en el proceso de valoración como un paso sucesivo en el cual se aplica un precio. Y en ese sentido, pues sabemos que hay que diferenciar entre precio, dinero y valor, porque son cosas distintas, pero que se pueden confundir y se pueden asemejar de manera equivocada. Y entonces acá presento como unas limitaciones de la valoración en estas dos categorías que mencioné anteriormente. Frente a las limitaciones de gestión, tiene que ver con el uso del razonamiento monetario como guía para la gestión y la toma de decisiones. La otra es que se resalta la dimensión creadora del valor o utilidad, pero cierra los ojos a los deterioros sociales y ambientales que originan dicha gestión. Y frente a las ideas del funcionamiento de la naturaleza y la sociedad, el valor demuestra preferencias de los humanos sobre la naturaleza y no sobre el valor propio de la naturaleza. Y la otra es que el uso del valor no es neutral y afecta tanto a la naturaleza como a la sociedad. Por tanto, hay que reconocer que los procesos de medición y valoración se usan para la toma de decisiones y que detrás de eso hay un proceso político y un ejercicio de poder que de ninguna manera puede seguirse considerando de manera neutral. Bueno, acá presento como una conclusión de esta primera parte. Es en la toma de decisiones sobre la gestión ambiental basada en información contable se deben reconocer los límites de las mediciones. No todo se puede medir y los procesos de valoración están más vinculados a los intereses y motivaciones humanas de la relación sociedad-naturaleza que a propiedades métricas. Y por último, yo no he hecho control del tiempo, no sé cuánto tiempo me queda, Esteban. Cierra en 5 minutos, por favor. Ok, vale. Bien, y la última parte de mi exposición es, pues pensando en estas limitaciones de la valoración y la medición, me preguntaba
pues me acerqué hacia la evaluación social multicriterio y me preguntaba si esto es una posibilidad para la construcción de una contabilidad que aporte hacia la sustentabilidad. Entonces, pues les voy a presentar primero algunas cuestiones generales sobre qué es la evaluación social multicriterio. Lo primero es que es un proceso social de toma de decisiones en el cual no se tiene en cuenta solamente un tipo de valoración, sino que se incluyen diversidad de valores, ver en contraposición a la comparabilidad fuerte que usa únicamente las mediciones en términos monetarios. El punto de partida es el estudio de los procesos de toma de decisiones en un contexto de conflictos distributivos. Entonces aquí ya empezamos a insertar ese componente político, esas relaciones de poder en la que pues la empresa no es solamente, o más bien la unidad productiva no es solamente, no se fija solamente por criterios técnicos, no funciona solamente por criterios técnicos, sino que está la existencia de conflictos distributivos, valores inconmensurables e incertidumbres irresolubles. Lo otro es que propende por una comparabilidad y conmensurabilidad débil. Conmensurabilidad débil en el sentido de que no todo se puede medir, y comparabilidad débil en el sentido de que sí se pueden hacer comparaciones, y se mantiene esa comparación, pero entendiéndolo como un proceso sensato y relacional, que es un proceso también en el cual se toman decisiones y se negocia entre diferentes grupos con intereses distintos. Lo otro, y muy importante que quiero resaltar, aunque no haya quedado resaltado allí en la presentación, es que propone un proceso participativo y hace necesario construir indicadores físicos sobre aspectos sociales, es que, bueno, no se ve bien ahí, entonces no recuerdo las palabras exactas, y criterios para la toma de decisiones. Entonces, pues lo primero es reconocer que esta evaluación social multicriterio en términos prácticos implica la elaboración de una matriz multicriterio que se rige básicamente por 3 pasos, que el primero es identificar alternativas o cuáles son las posibles opciones para realizar frente a un proyecto, frente a un territorio, en lugares concretos y localizados. El otro es organizar la matriz en el cual se plantea la identificación de esos criterios que se van a analizar y cuáles son las unidades de medición que deben ser diversas, porque pues es parte también de reconocer que la valoración surge desde procesos de significación social. Y por último, ordenar las alternativas, que implica asignar un puesto a cada alternativa en cada criterio. Para uno de los componentes importantes de esto, como ya lo había dicho, es la participación de los grupos de interés. Y aquí entonces cito, aquí cito a un autor que plantea unas limitaciones que tienen la evaluación social multicriterio, en el sentido de que si bien se plantea la participación de los grupos de interés, no se puede pretender que esa participación, que las condiciones adecuadas para esa participación de grupos de interés esté dada. Entonces dice, en esta la equidad de oportunidades y, bueno, no alcanzo a leer ahí, de comunicación y negociación no puede ser dada, sino que queda influida por las relaciones de poder y exclusión siempre presentes. Eso implica que entendamos estos procesos de valoración bajo la mirada de la relacionalidad, y también lo plantean como que tiene que ser un proceso de aprendizaje social en el cual logremos llegar a esta equidad para que la toma de decisiones pues no guarde los mismos problemas de las decisiones que se toman basadas solamente en los intereses de unos, en el conocimiento de unos, y bajo unas relaciones de poder en los que hay dominación sin duda. El otro aspecto frente a la matriz multicriterio es que en este proceso de ordenación de las alternativas se realiza un proceso de agregación de la información que se puede hacer de 2 puntos de vista o con 2 metodologías. Y uno es organizar la información relevante y decidir a través de un proceso de negociación, de un proceso racional, de un proceso de diálogo, o lo otro es usar un mecanismo matemático para procesar la información. Entonces, pues a mí me parece que la primera opción es la que nos va a generar más posibilidades si lo que queremos es incluir a esos otros grupos de interés que no han sido tenidos en cuenta,
porque lo que sucede con los procesos de agregación, y acá les presento en esta tablita los métodos que recogí de uno de los autores pues, más reconocidos en este tema, que es Monda. Entonces, cuando uno leyendo sobre estos diferentes métodos, pues me encontraba con una limitación, y es que se habla de un tomador de decisiones, pero no se dice quién es el tomador de decisiones. Lo otro es que estos métodos pues implican el uso de lógica matemática y de unos métodos que pueden ser excluyentes, y esto limitaría la participación de los grupos de interés. Entonces, es importante que se garantice la participación de grupos de interés en el sentido de poder comprender cómo es que se realiza la agregación de los criterios, pero también cómo es que se terminan ordenando que haya participación en eso, porque esto finalmente va a generar implicaciones en las decisiones que se tomen frente a un proyecto o frente a alguna situación que surja, que puede terminar afectando aspectos sociales y ecológicos en un territorio particular. Lo otro es pues reconocer sin duda que se trata de un proceso político en el cual las relaciones de poder están allí, y por eso pues de nuevo lo reitero, debe ser un ejercicio de aprendizaje, y tal vez estos procesos de agregación que usan estos métodos matemáticos resulten inconvenientes frente a la necesidad de ese proceso de aprendizaje. Y bueno, esto ya lo había dicho, que es un proceso político que requiere un proceso de negociación. Por último, aquí lo que presento son otras limitaciones de la evaluación social multicriterio, de un trabajo en el cual se hizo una evaluación social multicriterio con los indígenas, los cenúes, en el cual bajo todo el procedimiento pues surgieron algunas limitaciones frente a la evaluación social multicriterio y una propuesta de combinar metodologías. Lo que propone este autor es construir un mapa de actores para analizar las dinámicas de los intereses, esto está relacionado con esa necesidad de ver las relaciones de poder que hay entre los diferentes grupos, de acuerdo al comportamiento de los criterios frente a las alternativas de evaluación de la matriz multicriterio, y conforme con los antecedentes del contexto. Entonces, eso implica también reconocer las raíces históricas que generaron los problemas y conflictos sociales y ambientales, que es una cuestión que resulta fundamental a la hora de tomar decisiones frente a la generación de proyectos. En este sentido, pues aparecen pues muchos retos para la contabilidad. Uno es pensarnos en la manera de construir Y vas cerrando, por favor. informes que tengan en cuenta, sí, ya estoy cerrando, que tengan en cuenta estos aspectos multicriteriales con diferentes formas de valoración. Lo otro es que desde la contabilidad también aportemos a la construcción de ese proceso de aprendizaje en la toma de decisiones basada en escenarios de conflictos distributivos a nivel ecológico y cultural también. Y pues creo que la evaluación multicriterio puede dar algunas luces, pero sin duda creo que es importante los aportes de este autor, de Gustavo Ortega, frente a cómo es necesario combinarlas con otras metodologías para que sea más amplia. Y bueno, hasta ahí va como las reflexiones que he hecho. Obviamente, como les dije, me quedan muchas cosas por fuera. Pero bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy. Bueno, muchas gracias, Julie, por tu presentación, muy interesante. Estás contextualizando unos temas pues bastante interesantes, de punta para no solamente la contabilidad ambiental, sino para la economía ecológica, y que pues sin duda alguna deben de estar dentro de nuestros planes de poder abordarlos con más suficiencia. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar el micrófono y hacerla directamente. Sí, buenas tardes.
Sí, sigue, por favor. Sí, bueno, no, en primer lugar, eh, es una excelente presentación. En segundo lugar, la apuesta que tú haces en torno a redefinir los principios de la disciplina me parece extremadamente valiosa. Y en ese sentido, pues, y a partir del referente de Georgescu Rogen, pues yo quiero compartirte como una hipótesis y me encantaría conocer tu opinión. Y es, claro, tú ese llamado que haces a pensar y a repensar los principios contables tiene que ver con algo que plantea Georgescu Rogen en el sentido de replantear el sistema o la manera como desde la ciencia económica, desde las ciencias económicas, desde la tradición ortodoxa, se representa el proceso económico y se calculan las cuentas nacionales. Entonces, en ese sentido, la hipótesis que tengo es que eso no lo podemos hacer desde la economía y desde la contabilidad por separado, sino que estamos hablando del mismo proceso, ¿no? Replantear las formas de representación que tenemos desde la economía y la contabilidad se tiene que hacer, considero yo, al mismo tiempo. Y por eso la reflexión tiene que ser absolutamente interdisciplinar. No sé tú qué opinarías frente a eso y muchísimas gracias porque es una excelente propuesta analítica la que tú haces y le abre muchas posibilidades a lo que estamos pensando en la red. Muy amable. Vale, gracias, Efren. Bueno, pues yo qué pienso, pues yo estoy de acuerdo en el sentido de que pues la contabilidad y la economía pues han evolucionado de la mano, ¿no? No van juntas y pues por eso también cuando entramos a estas discusiones sobre la valoración, sobre la medición, tenemos que pues abordar pues el bagaje que existe desde la economía. Y bueno, lo que agregaría pues a esa hipótesis que tú planteas es algo que han estado resaltando esta investigadora del Reino Unido, de apellido Bevington, creo que ese texto es con Larrinaga, en la que plantean una cuestión muy interesante porque hacen una exploración frente a la contabilidad en relación con la sustentabilidad y pues plantean que hay que construir una contabilidad para la sustentabilidad y eso implica que desde la contabilidad nos acerquemos a los desarrollos de las ciencias para la sustentabilidad, ¿no? Que implica salirnos de lo que hemos trabajado pues desde la teoría de la contabilidad, lo que hemos trabajado desde los desarrollos actuales que existen en contabilidad. Entonces, para mí que ese camino debe hacerse desde ahí, pues me sumo y estoy de acuerdo con el planteamiento que hacen ellos. Además, porque también desde posturas de la ecología política, de autores latinoamericanos, pues se plantea que si desde las disciplinas queremos aportar a la construcción de soluciones para la sustentabilidad, no lo podemos seguir haciendo desde un punto de vista disciplinar, porque eso implica mantener una mirada fragmentada, ¿no? Una mirada en la que cada cual está en su isla, sino que tenemos es que acercarnos a comprender el problema ambiental de manera compleja y acercarnos a ese nuevo conocimiento que se está construyendo para construir el conocimiento desde ese nuevo paradigma, básicamente. Muchísimas gracias. A ti por el aporte. Aquí en el chat yo veo una pregunta de Alba Lucía Gómez, que dice, muy interesante el aporte, gracias. Pregunto si se ha establecido también en la investigación los costos y valoración por externalidades.
pero no sé si ahí te refieres a esa valoración que se hace a través de de la economía ambiental, Alba. Ah, ya. Bueno, pues yo no profundizo pues en este trabajo que estoy haciendo en la manera como se hace esta valoración de externalidades, porque lo que sucede es que esas propuestas que devienen de la economía ambiental, en términos epistemológicos, son distintos y resultan contrarios a la postura en la cual yo quiero trabajar. Entonces no los abordo, más creo que es importante resaltar las serias limitaciones que tienen esas formas de valoración. Muchas gracias, Julie, por su valiosa presentación. Yo quisiera simplemente hacer dos menciones de algunos aspectos teóricos que creo que te pueden interesar, de las personas pues, que les interesan esos temas, y es en cuanto a las metáforas en las cuales está inmerso los diferentes actores sociales o las diferentes comunidades. Entonces, por ejemplo, el ISBEX, que ese es un organismo independiente de investigación, ha hecho unas investigaciones supremamente importantes respecto a esas metáforas que tú tocaste, al menos algunas. Y es, por ejemplo, la metáfora en que está inmerso el sistema y las instituciones gubernamentales le han dado el nombre de vivir de la naturaleza, vivir de la naturaleza. Pero hay otras metáforas más abiertas, que por ejemplo hay otra que se llama vivir por la naturaleza, que es más que todo la que ve los paisajes pristinos, la que ve la naturaleza como un elemento de contemplación. Hay otro enfoque que es vivir, vivir en la naturaleza, no de la naturaleza, sino en la naturaleza, que más que todo son los enfoques de servicios ecosistémicos, un poco más amplios, pero aún así se quedan cortos con algunas visiones. Y hay un último enfoque, un desarrollo nuevo que es del año pasado. Si quieres yo puedo compartir ese documento, que es vivir como la naturaleza, que ese enfoque incluye cosmovisiones como las que presentaba precisamente Alba la semana pasada, acerca de cosmovisiones de comunidades indígenas y comunidades afro alrededor del mundo. Entonces, bueno, creo que eso es importante, además de la discusión de los problemas de valores, de los valores intrínsecos, relacionales y instrumentales, la discusión de las diferentes metáforas o cosmovisiones que pueden tener los actores sociales. Y bueno, básicamente, y lo último con relación a la que hablas de la valoración multicriterio, pues es una metodología que yo personalmente tengo alguna experiencia en ella, porque la desarrollo en mi tesis de valoración de pasivos ambientales. Y bueno, es acertado las discusiones que se dan alrededor de ella, de sus fortalezas y sus debilidades. Sin embargo, esas críticas de pronto que se le hacen al sistema multicriterio en cuanto a poderlo llevar a algoritmos matemáticos, datan de los años 70, en donde no había evolucionado mucho, por ejemplo, algunas técnicas como por ejemplo la lógica difusa, que son técnicas de procesamiento de datos que ayudan a manejar información compleja como la que se maneja en esta de la valoración multicriterio. Entonces, se puede decir que hoy en día los algoritmos matemáticos que ya están instrumentalizados en software, están muy bien, están muy sofisticados y prácticamente superan en mucho a los análisis que se pueden hacer de manera presencial en un escenario de discusión de valoración participativa. Entonces, bueno, básicamente esas eran las dos
los dos aportes que quería hacerte y con mucho gusto puedo compartir los documentos contigo, tanto de valoración multicriterio como de las metáforas de estas investigaciones de Lisbeth, que creo que te pueden interesar mucho. Bueno, muchas gracias, Julie, por esa brillante Gracias. exposición, muy útil, y te animo para que sigas investigando sobre esta área que es muy apasionante. Bueno, vamos a seguir con Bueno, nuestra... muchas gracias a todos. Gracias, Julie. Vamos a seguir con nuestra tercera investigadora de hoy, la tercera y última. No sin antes recordarles que antes de que se desconecten todos después de esta última presentación, que mañana está la cuarta y última sesión de Mujeres Investigadoras. Es una sesión muy rica. Vamos a tener a 3 investigadoras para finalizar, de las cuales 2 tienen ya estudios doctorales y por lo tanto vamos a poder disfrutar de la experiencia y los trabajos que tienen estas investigadoras, que de seguro nos van a poder aportar cosas muy valiosas. Y bueno, entonces ahorita sí vayamos a nuestra tercera investigadora. La tercera investigadora, la tengo por aquí, es María Alejandra Mejía Cifuentes. Ella va a presentar una investigación que se llama Análisis e Identificación de Costos Ambientales para la implementación de un sistema de gestión ambiental. Y le voy a dejar a ella el espacio también, así mismo como Julie, para que ella misma pueda definir su perfil, presentarse con su perfil, porque tengo aquí problemas en el computador que me impiden ver esa información en este momento. Bueno, tengo aquí que María Alejandra Mejía entiendo que es de la Universidad Uniminuto, ya está en último semestre de Contaduría Pública, ha hecho un diplomado en Administración en Propiedad Horizontal y es estudiante activa en el Semillero de Investigación de Contabilidad y Consecuencias Ambientales de la Cultura. Bueno, entonces, sin más preámbulos, los dejo con la presentación de nuestra colega. Bien pueda. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Mi nombre es María Alejandra Mejía Cifuentes, soy estudiante de último semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y como lo comentaba pues hace un momento Esteban, hago parte del semillero de Contabilidad y Consecuencias Ambientales de la Cultura. En este momento pues les voy a exponer un poco de qué se trata mi trabajo de investigación. Entonces les voy a compartir pantalla para poderles explicar cuál es el proceso que llevo en este momento de investigación. ¿Me permites compartir pantalla, por favor? De acuerdo, entonces mi trabajo de investigación está basado en el análisis y la identificación de los costos para la implementación de un sistema de gestión ambiental en la institución educativa San Benito, que está ubicada en el municipio de Cibaté, Cundinamarca. Les voy a contar un poco sobre la institución. Esta es una institución departamental, la cual cuenta con un total de 489 alumnos desde el grado de preescolar hasta el grado 11, con un promedio de edad desde los 5 hasta los 17 años. Adicional a esto, los días sábado hay un programa de educación al adulto mayor. También es muy importante tener en cuenta que del total de los alumnos de la institución, el 10% de ellos pertenecen a los centros de rehabilitación del municipio. ¿Cuál es el objetivo de la implementación del sistema de gestión ambiental en la institución o los objetivos de mi trabajo de investigación? El primer objetivo es realizar el diagnóstico de la situación ambiental de la institución educativa
determinando los aspectos e impactos ambientales significativos. Realizaremos también lo que es un análisis para identificar los costos de la implementación del sistema de gestión ambiental y asimismo la formulación y el análisis de los costos e impacto financiero que tendría en la institución educativa. Los costos ambientales o el trabajo de investigación, en este momento lo que busca es realizar una propuesta para el análisis de los costos financieros en la implementación de un sistema de gestión ambiental en la institución educativa San Benito, con el fin de identificar las barreras económicas que pueden afectar nuestra visión medioambiental responsable. Asimismo, generar un plan financiero sobre los recursos naturales de la institución, logrando así su buen aprovechamiento y la generación de ingresos que promuevan mejoras para el colegio. Uno de los antecedentes o uno de los trabajos más importantes que fueron como el antecedente para iniciar mi trabajo de investigación fue un trabajo que realizó una estudiante de la Universidad Distrital, en la cual aplicó un programa de investigación, un plan institucional de gestión ambiental para el colegio departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. Asimismo, tenemos también lo que es el sistema de gestión ambiental aplicado para el colegio el diseño del plan de manejo ambiental que se utilizó en el colegio de la Buena Esperanza. Bueno, tenemos el marco teórico que empezamos desde lo más amplio, que es la crisis ecológica, en la cual la teoría y el praxis en acción en contra de la crisis ecológica. Es la propuesta de nuevos modelos de producción y consumo de los ecológicos del planeta en este momento. Digamos que nuestra crisis ecológica actual se debe debido a la acción humana o al desarrollo que llevamos actualmente, la superpoblación, la degradación creciente del medio ambiente debido a manejos ambientales inadecuados. Esto ha provocado que haya una desaparición de recursos naturales, una contaminación, lo que es el cambio climático y una explotación insostenible de los recursos naturales. Adicional a esto tenemos dos visiones, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Hablamos de una sostenibilidad en la cual se satisfacen las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras. ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo sostenible o el tema de sostenibilidad? No se está cuestionando la estructura económica contemporánea como el principal responsable de la crisis ecológica. Se piensa que puede haber un equilibrio entre la economía, el crecimiento y el medio ambiente. Sin embargo, es importante destacar también que el desarrollo sostenible ha sido muy importante en cuanto a uno de sus mayores logros, que fue la reducción de sustancias agotadoras de la capa de ozono a partir del Protocolo de Montreal. Aún así, ha sido insuficiente, ya que cada vez va en aumento lo que es la crisis ecológica, lo que es porque no se ponen los límites en lo que es el mercado. Por tal motivo, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de nosotros contadores y profesionales, es importante destacar que debemos transitar a un enfoque de sustentabilidad, ya que se llega más allá con la imposición de límites para el crecimiento económico. Asimismo, tenemos también lo que es el proceso de la contabilidad de la gestión ambiental. La contabilidad de la gestión ambiental nace en los años 70 como una reorientación de parte del pensamiento ambiental, un ecodesarrollo y un desarrollo sostenible. Este es un instrumento de diagnóstico y planificación de planes, programas y proyectos, lo cual involucra el costeo del ciclo de vida, la contabilidad de los costos totales, la evaluación de los beneficios y la planeación estratégica para la gestión ambiental. ¿Cuál es la metodología que utiliza en este trabajo de investigación? Realicé un ejercicio de investigación triangular bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo, centrado en la revisión documental y la observación directa en la institución educativa. Los resultados. ¿Cuáles son nuestros resultados obtenidos?
Hay unas bases investigativas que nos ayudan a iniciar el proceso de control y reducción de gastos a través de la gestión financiera y el manejo adecuado de los recursos naturales. Asimismo, ¿cómo promovemos lo que es el costeo o el análisis de los costos para poder aplicar la implementación del sistema de gestión ambiental? Lo hacemos por medio del costeo basado en actividades. En esta imagen que les estoy proyectando aparece como es un proceso de la metodología ABC. Aún así, debemos tener en cuenta que el costeo basado en actividades consiste en asignar costos a los insumos necesarios para ejecutar todas las actividades del proceso productivo. En este caso, pues serían de nuestras actividades para poder obtener el objeto del costo. Asimismo, teniendo en cuenta tanto los costos directos como los costos indirectos. Hablamos también de los costos ambientales en los cuales se incurren debido a una calidad ambiental deficiente y estos se pueden mitigar con la creación, detección y la oportunidad de mejora en cuanto al deterioro ambiental. Es muy importante para empezar nuestro proceso de la aplicación de los costos para analizar el sistema de gestión ambiental. Tenemos una matriz de calificación de impactos ambientales. Tenemos 3 actividades principales. Les voy a ir mostrando cuáles son. Estas se lograron distinguir a través de la observación directa en la institución educativa. Entonces, tenemos las actividades administrativas, que lo que va a lograr como una subactividad es un manejo de documentos, información y comunicación, tareas de logística, contabilidad y finanzas. Tenemos la descripción del impacto en el cual hay un consumo de papel, hay residuos sólidos que son los sobrantes de papelería, lo que son las impresiones, el control de suministros como es el consumo de papel, agua y energía, y asimismo esto genera un impacto que es el agotamiento de recursos naturales. Vamos a ver en la valoración significativa del impacto ambiental, hay una significancia ambiental que cada uno de estas descripción o impacto ambiental tiene sobre el medio ambiente. Como podemos verificar, hay unos que son severos, moderados o compatibles dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo en la institución. Por otra parte, tenemos las actividades académicas que se distribuyen en jornadas académicas, las jornadas deportivas, las jornadas culturales y las jornadas ambientales. De igual forma, la significancia ambiental, como es el consumo de energía, en el cual vemos una valoración compatible con la importancia en el medio ambiente, el consumo de papel, los materiales no reciclables, el consumo pues, de agua, los vertimientos en el alcantarillado y jornadas ambientales que son muy favorables para el medio ambiente, como es la reforestación, el cuidado del agua y la siembra de árboles. Nuestra tercera actividad hace parte de la actividad operativa, en la cual tienen 2 subactividades, que son la cocina y el restaurante, y el aseo y limpieza. En la cocina y restaurante tenemos lo que es el consumo de agua, el consumo de gas, los desechos sólidos como es el plástico, los residuos orgánicos que son los sobrantes de la comida y las frutas, y un consumo de energía. En el aseo y limpieza pues tenemos el consumo de agua, de igual forma desechos sólidos y asimismo los vertimientos en el alcantarillado. Como podemos observar, a partir de la matriz de impactos ambientales y sobre el análisis que hacemos de observación en la institución educativa, se evidencian algunas problemáticas ambientales de gran impacto, como lo es el uso ineficiente del agua, la generación de residuos orgánicos y el mal manejo ambiental que se da en cuanto al tratamiento de basuras al no tener un sistema de reciclaje óptimo. Asimismo, una significancia ambiental muy importante, la cual es severa en lo que es la actividad operativa. Por tal motivo, se plantean algunos programas ambientales para el manejo de las mismas. Aquí podemos ver lo que es la actividad principal que se va a manejar para mitigar lo que es ese deterioro ambiental que está generando la actividad operativa. Tenemos el generador de costo para la asignación de los costos a cada una de las actividades.
los puntos de instalación que vamos a tener, la tarifa de asignación por costo o por unidad y el costo total de lo que equivale cada una de las actividades que vamos a implementar. En la primera actividad tenemos la instalación de reductores de caudal de agua en los grifos, en el cual tenemos 28 puntos de instalación con una tarifa unitaria de 5.310 pesos y un costo total de 148.680 pesos. Como Quedan podemos 5 minutos. Muchas gracias. Como podemos identificar, estos son costos directos y tenemos también los costos indirectos, que es el montaje de las horas de trabajo y el material auxiliar para la instalación. Hablamos de las horas hombre y del material que se requiere para la instalación de estos reductores de caudal. En la actividad número 1 vemos un costo total de 214.680 pesos. La actividad número 2 hace referencia a las trampas de grasa con el tamaño adecuado para la institución, que sería una trampa de grasa instalada en la cocina del restaurante estudiantil, donde costos directos e indirectos incurren en un total de 678.064 pesos. Y para el aprovechamiento del agua lluvia, por medio de canaletas en los tejados de la institución, que llegarán a unos tanques de almacenamiento, tenemos costos directos, que son los materiales, la materia prima para la actividad y lo que es las horas de trabajo hombre, en el cual tiene un costo total de 2.327.544. Estos serían los costos que tendría que incurrir la institución para poder hacer un programa ambiental sobre los impactos ambientales que describimos anteriormente en la matriz. ¿Cuál es la conclusión de la investigación realizada en este caso o de la propuesta que queremos implementar en la institución? Que a través de la implementación del sistema de gestión ambiental podemos lograr pasar de la teoría a la práctica, educando personas que logren tener una conciencia real de la problemática actual y asimismo generando una reducción de el uso inadecuado de nuestros recursos naturales. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, María Alejandra, por tu exposición. Bueno, vamos a pasar a 10 minutos, los 10 minutos finales para hacer las preguntas. Así que el tiempo es de los participantes. Pueden hacer sus preguntas directamente en el micrófono. O por ahí por el chat, si se animan, también puede hacer preguntas por el chat. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias Marta. Bueno, pues me alegra escuchar a un semillerista, ¿no es cierto?, de Un Minuto, haciendo estas presentaciones de verdad en estos escenarios. Te felicito mucho por esa propuesta y quisiera preguntarte concretamente con cuántos compañeros tuviste tú la oportunidad de desarrollar todos estos análisis de costos. Y segunda pregunta, ¿qué importancia le ves tú dentro de un semillero como en el que estás para trabajar estos casos ambientales? Es decir, ¿cuál es como tu llamado o tu propuesta, su sugerencia a otros estudiantes como tú, ¿sí?, para que se vinculen a este tipo de estudios, de análisis? Bueno, inicialmente el trabajo de grado o el trabajo de investigación lo estoy desarrollando con un compañero que también está inscrito en el semillero, que se llama José Arcesio, ¿sí? Él trabaja en este momento en la institución y los dos estamos como en el proceso de plantear pues estas mejoras para la institución. En cuanto al llamado para ser parte del semillero, yo creo que es muy importante nosotros como profesionales y en general la comunidad o la sociedad ver toda esta problemática que tenemos actualmente, la cual nos va a traer no solo consecuencias como las que tenemos ahora, sino más adelante. Vemos que cada día se va deteriorando, entonces digamos que fue algo muy bonito encontrar como la unión entre la contaduría y la parte ambiental, y lo cual podemos pasar no solamente de la teoría de que tenemos todas las personas hablando de teoría y no llegamos en sí a la práctica.
Entonces, digamos que mi llamado es ese, de mezclar dos, digamos, una profesión tan bonita como es la contaduría pública a una problemática ambiental que tenemos en este momento. Hay mucho trabajo de investigación por hacer, pero más que trabajo de investigación es pasar a la práctica de qué debo hacer para poder mitigarlo o para poder dar algo a la sociedad que pueda realmente funcionar. ¿Estado en otros escenarios académicos? ¿Has hecho también publicaciones en algún otro escenario? No, en este momento es mi primera publicación. Muchas gracias por las Bueno, preguntas. muy bien, Por gracias. acá el profesor Agobardo dice, buenas tardes, felicitaciones por la Sí. presentación, es muy interesante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por acá? Yo tengo una pregunta. Alexandra, mi pregunta es sobre este tema, desarrollar esta investigación y si también existe algún interés por parte de la parte directiva de la institución en relación a esta investigación que están haciendo, que está muy chévere, te felicito. Bueno, te cuento rápidamente. Digamos que la propuesta inicial fue porque nosotros estuvimos en la institución viendo como todas las falencias que hay en cuanto a la parte ambiental. Si tú puedes, hay un plan de desarrollo del municipio de Cibotec, Cundinamarca, que es el plan de desarrollo que utilizaron ellos de 2016 a 2019, en el cual ellos hablan de una economía sostenible, ¿sí? Pero cuando tú te vas al detalle, en cuanto a las instituciones educativas, ellos hacen profundidad o profundizan mucho en lo que es la escritura, la mejora de bibliotecas, o sea, en sí lo que es la educación, pero la parte ambiental la dejan a un lado. Ese fue, digamos que, nuestro principal tema, de saber por qué en el plan de desarrollo no se tiene tan en cuenta la parte ambiental. Y en cuanto al director, sí, el director del colegio departamental nos ha apoyado mucho con la propuesta y la idea pues sería implementarlo para un futuro proceso de posgrado. Muy bien, muchas gracias por las preguntas y por las respuestas a esta presentación. Bueno, yo creo que ya damos por terminado entonces esta sesión. Antes de que se desconecte todo el mundo, por favor, primero pues darle las gracias a todas nuestras investigadoras de hoy por sus excelentes exposiciones y también para invitarlos a la sección de mañana. Mañana hay una sección, la última sección de cierre de este evento de mujeres investigadoras, y quiero decirles que tenemos un cierre espectacular porque se va a presentar, por ejemplo, un grupo de estudiantes que tienen un grupo de magísteres, perdón, que tienen una investigación muy importante que se llama la gestión contable ambiental aplicada a los residuos peligrosos, RESPEL, caso Antioquia, o sea, una investigación de contabilidad ambiental aplicada. Tenemos a la doctora Lucía del Carmen Bolaños de la Universidad Libre. Ella es una persona, digámoslo así, espectacular en el sentido de que tiene 2 doctorados. Ya, pues muy rara vez vemos a una persona con 2 doctorados, ¿no? Y aquí la vamos a tener presente mañana. Ella tiene un tema súper apasionante que se llama el régimen de impuestos ambientales en Colombia. Entonces, sería pues interesantísimo escucharla de ella. Y también tenemos finalmente a nuestra compañera Nubia Barón, que también es PhD, que nos va a acompañar con un tema muy importante sobre investigación en contabilidad ambiental. Entonces, compañeros, los espero mañana aquí a partir de las 2 de la tarde para hacer el cierre final de este evento de mujeres investigadoras. Muchas gracias a todos, entonces, y nos vemos mañana. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta mañana, chao, chao. Chao, chao.